Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré del periodo de entreguerras. El 11 de noviembre de 1918 a las 11 de la mañana, los cañones de la Primera Guerra Mundial cayeron por fin. Europa respiró aliviada, pero lo que quedó tras el silencio fue un continente físico, moral y económicamente devastado. Nunca antes la humanidad había conocido una guerra de semejante magnitud. Por primera vez había combatido con armas industriales, con millones de soldados enfrentados durante años en trincheras, con bombardeos masivos, gases tóxicos y una violencia sistemática que dejó una huella imborrable. 10 millones de muertos, más de 20 millones de heridos, economías destruidas, ciudades reducidas a ruinas y una generación entera marcada para siempre por el trauma bélico. Pero además de la catástrofe humana, se había producido una transformación histórica fundamental. El viejo mundo de los imperios había colapsado. Europa, que durante siglos había dirigido el destino del planeta, emergía ahora debilitada, endeudada y dependiente de una nueva potencia que había entrado tarde en la guerra, pero que había salido fortalecida, que era Estados Unidos. Por primera vez, la paz que iba a organizar el mundo no sería una paz dictada solo desde las capitales europeas, sino desde Washington. La gran ilusión de 1919 era que aquella había sido la guerra que acabaría con todas las guerras. La gran tragedia es que en realidad sería el prólogo de un nuevo cataclismo aún mayor. Antes de 1914, el mapa de Europa estaba dominado por grandes estructuras imperiales. Millones de personas vivían bajo estados multinacionales en los que vivían pueblos distintos, lenguas diferentes y regiones diversas. El imperio austrohúngaro agrupaba alemanes, húngaros, checos, eslovacos, croatas, serbios, rumanos y polacos. El imperio ruso se extendía desde Europa central hasta Asia, el imperio otomano dominaba gran parte de Oriente Medio y el imperio alemán, aunque más joven, era ya una de las grandes potencias industriales del mundo. La guerra provocó el colapso de todos estos imperios. En Alemania, la derrota militar y la presión social obligaron al Kaiser Guillermo II a abdicar. Se proclamó la República de Weimar, una democracia nacida en condiciones extremadamente difíciles. Derrota, hambre, inflación, conflictos políticos y desprestigio del nuevo sistema desde su mismo nacimiento. El imperio austrohúngaro sencillamente dejó de existir. Las distintas nacionalidades aprovecharon el final del conflicto para proclamar su independencia. Austria quedó reducida a un pequeño país alpino sin apenas recursos. Hungría perdió más de 2/3 de su territorio y surgieron nuevos estados como Checoslovaquia y Yugoslavia, mientras que Rumanía vio multiplicado su tamaño. El Imperio ruso había desaparecido ya en 1917. Tras las revoluciones de febrero y octubre, el zar fue derrocado, los bolcheviques de Lenin se hicieron con el poder y Rusia entró en una guerra civil brutal. Mientras tanto, el antiguo imperio se fragmentaba dando lugar a nuevos estados en el Báltico y en Europa Oriental. El Imperio Otomano, que durante siglos había sido una de las grandes potencias del Mediterráneo, quedó reducido a su núcleo en Anatolia. Sus territorios árabes pasaron al control de las potencias vencedoras. De este modo, el mapa de Europa cambió por completo. Por primera vez desde hacía siglos parecía imponerse una nueva idea, que era el principio de las nacionalidades, según el cual cada pueblo tenía derecho a formar su propio Estado. El modelo de Estado-nación se imponía sobre el viejo modelo imperial. Pero esa transformación llevaba en sí misma una contradicción. Las fronteras nunca podían reflejar perfectamente la realidad étnica. Millones de personas quedaron como minorías dentro de estados que no sentían como propios. Desde el mismo nacimiento de la nueva Europa, el conflicto estaba latente. En este contexto, apareció como figura central el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. A diferencia de los políticos europeos, marcados por siglos de rivalidades y equilibrios de poder, Wilson creía que era posible construir un orden internacional nuevo, basado en el derecho, la cooperación y la democracia. En enero de 1918 presentó sus famosos 14 puntos, que no eran solo un programa de paz, sino una auténtica propuesta de reorganización del mundo. Wilson atacaba las causas profundas de la guerra, que eran los pactos secretos entre potencias, el militarismo, el proteccionismo económico y la opresión de pueblos sin Estado.
Defendía que si esas causas se eliminaban, las guerras dejarían de ser inevitables. Por eso propuso la abolición de la diplomacia secreta, la libertad de navegación por los mares, la eliminación de barreras económicas, la reducción general de armamento, un reparto más justo de las colonias, la restitución de territorios ocupados por la fuerza y sobre todo el derecho de los pueblos a decidir su propio destino. Pero el punto más revolucionario era el último, que era la creación de una sociedad de naciones, una organización internacional que serviría como mediadora entre estados y evitaría el recurso a la guerra. Este idealismo chocó con la realidad europea. Para franceses y británicos, la guerra no había sido un experimento moral, sino una experiencia traumática de destrucción. Francia especialmente quería garantías absolutas de que Alemania no volvería a atacarla jamás. En 1919, los vencedores se reunieron en París. Formalmente acudieron 27 países, pero el poder real se concentró en 5: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Japón. Desde el primer momento quedó clara la división. Francia, liderada por Georges Clemenceau, exigía castigos ejemplares, una Alemania débil, desarmada y económicamente incapacitada para volver a ser una amenaza. Reino Unido, aunque también había sufrido enormes pérdidas, intentaba mantener un cierto equilibrio ya que necesitaba a Alemania como socio económico. Wilson, por su parte, defendía una paz basada en sus principios idealistas. Italia quería compensaciones territoriales por su participación en la guerra y Japón buscaba consolidar sus conquistas en Asia y el Pacífico. No hubo una verdadera negociación con los vencidos, los tratados se impusieron desde arriba, lo cual generó desde el principio un profundo resentimiento. El tratado más importante fue el de Versalles, firmado con Alemania en junio de 1919. Para la sociedad alemana fue una auténtica conmoción. Alemania fue declarada única culpable de la guerra. Esta cláusula no solo tenía consecuencias morales, sino también legales y económicas. A partir de ella se justificaban las enormes reparaciones impuestas. Territorialmente, Alemania perdió territorio al oeste, al norte y al este. Alsacia y Lorena regresaron a Francia. Polonia obtuvo un acceso al mar a través del llamado Corredor Polaco, separando Prusia Oriental del resto del país. Danzig pasó a ser una ciudad libre bajo supervisión internacional y todas las colonias alemanas fueron repartidas entre los vencedores. Militarmente, Alemania fue reducida a una potencia de segunda fila. Su ejército quedó limitado a 100.000 soldados profesionales. Se prohibió el servicio militar obligatorio. No podía tener aviación, submarinos, tanques ni artillería pesada. El Rin quedó desmilitarizado bajo vigilancia aliada. Económicamente, las reparaciones fueron astronómicas. Alemania debía pagar no solo por los daños materiales, sino por los costes completos de la guerra. Esto desencadenará en pocos años una inflación devastadora y una profunda crisis social. Para la inmensa mayoría de los alemanes, Versalles fue una humillación nacional sin precedentes. De aquí nace el resentimiento colectivo, el desprestigio de la República de Weimar y el mito de la puñalada por la espalda. Según este relato, Alemania no había sido derrotada en el campo de batalla, sino traicionada desde dentro. Este mito será explotado de forma magistral por Hitler en las décadas siguientes. La desaparición del Imperio Austrohúngaro fue uno de los mayores terremotos geopolíticos de la época. Austria quedó reducida a un país pequeño, empobrecido y sin salida al mar. Hungría perdió más de la mitad de su población y territorio. Millones de húngaros quedaron viviendo fuera de las nuevas fronteras. Checoslovaquia surgió como un nuevo estado industrial relativamente fuerte, pero con una importante minoría alemana en los Sudetes. Yugoslavia nació como un estado plurinacional cargado de tensiones internas entre serbios, croatas y eslovenos. Italia logró algunas ganancias territoriales, pero no todas las que había esperado. El resultado fue una Europa central llena de estados nuevos, débiles y enfrentados entre sí. Bulgaria, aliada de los imperios centrales, fue castigada con la pérdida de territorio en favor de Grecia, Rumanía y Yugoslavia. El Imperio Otomano fue prácticamente liquidado, sus antiguas provincias árabes quedaron bajo control del Reino Unido y Francia. Se trazaron nuevas fronteras en Oriente Medio sin tener en cuenta realidades étnicas, religiosas o tribales. Así nacieron Irak, Siria, Líbano y Palestina bajo mandato europeo.
Este reparto artificial sembró conflictos que todavía siguen hoy en día. Italia había entrado en la guerra en 1915 tras firmar el Tratado de Londres, por el cual se le prometieron importantes compensaciones territoriales. Sin embargo, en París no obtuvo todo lo esperado. Dalmacia quedó fuera de su control y las colonias prometidas nunca llegaron. Esto generó la sensación de que Italia había ganado la guerra, pero había perdido la paz, la llamada victoria mutilada. Alimentó el nacionalismo, la frustración social y el desprecio hacia los sistemas liberales. En este ambiente de crisis y humillación comenzará a crecer el movimiento fascista de Mussolini. Tras la revolución, Rusia firmó la paz con Alemania en Brest-Litovsk, perdiendo enormes territorios. Después de la derrota alemana, los aliados se negaron a restaurar las fronteras rusas anteriores a 1914. Así nacieron o se consolidaron países como Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. En muchos de estos territorios quedó una importante población rusa, algo que la URSS nunca aceptó plenamente. Rusia quedó aislada internacionalmente y convertida en una potencia revisionista que buscará recuperar su influencia en la década siguiente. En conclusión, el nuevo orden internacional de 1919 pretendía ser justo, democrático y pacífico, pero en la práctica fue un sistema lleno de contradicciones. Alemania quedó humillada y empobrecida, Italia se sintió engañada, Rusia fue marginada, los nuevos estados eran débiles, las sociedades de naciones carecían de fuerza real, y Estados Unidos, paradójicamente, nunca llegó a integrarse plenamente en ella. El mundo de la entreguerras nació sobre una base frágil, inestable y llena de resentimientos. La crisis económica de 1929, el aumento del desempleo, la radicalización política y el auge de los totalitarismos terminarían por hacer estallar este sistema. Y así lo que había comenzado en 1919 como una promesa de paz, terminaría convirtiéndose apenas 20 años después en el mayor conflicto de la historia de la humanidad, que sería la Segunda Guerra Mundial. Y hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.